Episodio 1. El entierro que no aceptó el silencio. El cielo sobre el convento de Santa Clemencia estaba tan gris como los rostros de las monjas reunidas en el cementerio. Era un día sin viento, sin canto de aves, sin vida. Un silencio tan espeso que hasta el sonido de una pala clavándose en la tierra parecía una blasfemia. Sor Ángela, la mujer que durante 40 años había guardado los secretos del confesionario y las llaves de la cripta, yacía ahora dentro de un ataúd sencillo, sin flores, sin epitafio. Su muerte había sido repentina. En su celda, con los ojos abiertos y los labios mordidos, como si se hubiera ido luchando contra algo que no debía nombrarse. El padre Lucio, envuelto en su capa negra, levantó el testamento cerrado de Sor Ángela. Lo sostuvo con ambas manos y dijo en voz alta: «Este documento será sellado hasta que Roma lo autorice. Que sus últimas palabras descansen en la paz del Señor». Pero en cuanto terminó la frase, la tierra tembló. No fue un temblor común. Fue un estremecimiento seco, breve, como si el suelo hubiera tosido. Un cuervo soltó un graznido agudo y voló en círculos sobre el cementerio. Las monjas se persignaron. El padre Lucio se detuvo un segundo, mirando la tumba. Nadie lo notó, pero su mano temblaba. Entre todas las miradas cubiertas por velos, solo una no estaba asustada, sino inquieta. Clare, la novicia más joven, no podía apartar los ojos del ataúd que aún no estaba completamente cubierto de tierra. Sintió algo, no una voz, sino una presión en el pecho, como si alguien desde dentro la estuviera llamando por su nombre. Esa noche, Clara no durmió. En su cama, abrazando el rosario, solo repetía mentalmente lo que había oído justo antes del temblor, un murmullo casi inaudible, como un suspiro, o como una palabra no terminada: «Cla». Al día siguiente, se enteró de que el testamento de Sor Ángela había sido robado, y en la lápida recién sellada, apareció una grieta que nadie recordaba haber visto la tarde anterior. Episodio 2. El secreto no leído en voz alta. Clara no sabía por qué lo había hecho. Apenas la noche cayó sobre los muros del convento, sus pies se movieron solos, como guiados por una voluntad más antigua que su conciencia. Bajó por el pasillo que conectaba la sacristía con la cripta, descalza, en silencio, con la certeza insólita de que no era la única que caminaba esa noche. El testamento de Sor Ángela había sido guardado bajo llave, pero las llaves estaban colgadas junto al altar, en el mismo lugar donde se guardaban los cálices y los secretos. Clare, temblando pero decidida, las tomó como si le pertenecieran. Cuando abrió el pequeño cofre de madera, no encontró un documento grueso ni una serie de páginas con firmas. Solo había una hoja amarillenta, doblada en 4, escrita a mano con una caligrafía que parecía desesperada. Las letras se torcían al final de cada línea, como si hubieran sido escritas entre espasmos. Clara la desplegó lentamente. En la parte superior decía: «A ser leído solo cuando la luna no juzgue y el eco no repita». Una frase enigmática, pero Clara ya no pensaba, solo sentía. Comenzó a leer en voz baja: «Si estas palabras son leídas por quien aún no ha sido manchado por el sacramento, entonces ya es tarde. Yo, Sor Ángela, he visto lo que duerme bajo estas tumbas, y lo que despertará no es el demonio, sino algo que Dios mismo sepultó para olvidar su forma». En ese momento, el viento irrumpió violentamente por las ventanas selladas. Las velas se apagaron con un solo suspiro, y Clara, alzando la vista, vio que las puertas de la cripta estaban entreabiertas, aunque nadie las había tocado. Pero no era eso lo que le heló la sangre. Fue el susurro que emergió de lo profundo, cargado de un aliento antiguo y húmedo. «Gracias por recordar mi nombre». Clara dejó caer la hoja. Quiso correr, gritar, pero sus piernas no respondían. En ese instante, sintió que alguien la miraba desde debajo de la tierra. Y lo peor fue descubrir que una pequeña grieta, invisible hasta ese momento, comenzaba a expandirse por la piedra de la cripta. No hacia afuera, hacia adentro. Episodio 3. Cuando las tumbas se escuchan. El amanecer en el convento no trajo paz. Trajo grietas. El suelo del viejo cementerio, siempre recto y callado, ahora parecía haber susurrado en la noche. Las monjas, mientras rezaban el rosario matutino, descubrieron con horror que 3 tumbas presentaban fracturas como venas abiertas. Una de ellas era la de Sor Úrsula, muerta hace más de 30 años sin haber recibido la extremaunción. La otra, la de un sacerdote excomulgado en 1897. La tercera, no tenía nombre, solo una cruz corroída y olvidada. «Esto es obra del tiempo», dijo el padre Lucio, aunque su voz no tenía convicción. Clara, con los ojos hundidos y las manos aún temblorosas por lo ocurrido la noche anterior, no dijo nada, pero dentro de su bolsillo,
El testamento de Sor Ángela ardía como si contuviera brasas vivas. Lo había vuelto a esconder. Incapaz de quemarlo. Incapaz de soltarlo. Al mediodía, mientras limpiaba la capilla, escuchó algo imposible. Una voz, dentro del confesionario vacío. No confieses lo que aún no comprendes. Se acercó, con el corazón golpeando su pecho como un tambor maldito. Abrió la puerta del confesionario. Estaba vacío, pero al mirar hacia abajo, descubrió algo que heló su respiración, una mancha oscura, aún fresca. Dibujaba en el suelo la silueta de una mano, con 6 dedos. Esa noche, Clara se dirigió al altar mayor, decidida a pedir respuestas. Pero cuando se arrodilló, notó algo extraño. La estatua de Cristo, tallada en madera, lloraba. No era metáfora, no era poesía. Gotas espesas y rojizas descendían desde sus ojos cerrados, cayendo lentamente sobre el altar. Clara retrocedió, horrorizada, pero no gritó, solo susurró, con la voz entrecortada: ¿Qué estás tratando de decirme? Y entonces lo sintió otra vez. Esa presión en el pecho, ese murmullo enterrado entre los huesos. Pero esta vez, no dijo su nombre, dijo algo peor. Tú, también tienes una tumba, y aún no está vacía. Clara cayó de rodillas. El altar crujió. Y por primera vez, el silencio en el convento se quebró con un sonido más aterrador que cualquier grito, el eco de la tierra respirando. Episodio 4, la página que Dios no aprobó. Clara había visto suficiente para saber que ya no era una simple novicia. Algo, o alguien, la había elegido. Pero ¿para qué? Aún no lo sabía. Esa madrugada, mientras las demás dormían bajo el abrigo de la ignorancia, Clara se sentó en la biblioteca del convento. Encendió una vela y desplegó de nuevo el testamento robado. Esta vez, lo examinó con más detalle. Su instinto le decía que faltaba algo, o tal vez que algo estaba oculto. Y lo encontró. Una hoja pegada al reverso de la última página. Como si alguien la hubiera querido esconder con desesperación. No estaba escrita con tinta. Era otra sustancia. Más densa. De color marrón oscuro. Ya seca. Las letras parecían talladas con la punta de un clavo. En la parte superior, una sola línea. Esta oración no fue bendecida por el cielo, ni permitida por el infierno. Clara sintió un escalofrío. El latido en sus sienes era un tambor de guerra. Su respiración se volvió densa, espesa, como si el aire del convento ya no la reconociera. Leyó la oración. No en voz alta, solo con los labios. Cada palabra se enredaba en su lengua como si no perteneciera al idioma humano. Y mientras leía, la vela parpadeó. El suelo bajo la mesa crujió. Y desde la profundidad del convento, un sonido se dejó oír. No un golpe, no un lamento. Era el chillido de madera cediendo, el ataúd de Sor Ángela. Clara salió corriendo hacia la cripta. La puerta estaba abierta. Nadie más estaba allí. Cuando bajó los escalones, un hedor antiguo, húmedo, como de carne encerrada en siglos de silencio, le golpeó el rostro. Y allí lo vio. El ataúd estaba entreabierto. No del todo. Solo lo suficiente para mostrar 2 dedos de una mano, como si alguien dentro estuviera empujando desde adentro, pidiendo salir sin permiso. Clara contuvo un grito. Pero lo peor no fue eso. Fue notar que en el lateral del ataúd, tallada en la madera, había una frase recién escrita. Gracias por desobedecer. Clara retrocedió, tropezó, cayó, y antes de desmayarse, creyó ver una figura blanca al final del pasillo. No tenía rostro, solo un velo, y el mismo rosario que Sor Ángela llevaba al morir, colgando de su cuello. Episodio 5, los ojos que no debieron abrirse. Cuando Clara despertó, estaba en la enfermería del convento. La Madre Superiora le colocaba un paño húmedo sobre la frente y le recitaba un salmo en voz baja, con más miedo que fe. Nadie preguntó qué hacía sola en la cripta a esa hora. Nadie quería saberlo. Pero alguien sí lo sabía. El padre Lucio apareció esa tarde en su celda. Cerró la puerta sin pedir permiso. Sin sonreír. Llevaba la sotana arrugada, la mirada desencajada. Y en su mano izquierda sostenía el testamento, completo. No vuelvas a bajar a la cripta. Clara, dijo con voz seca. No debes seguir leyendo lo que Sor Ángela escribió. Fue un error. Un pecado. Clara, aún pálida, se incorporó con dificultad. ¿Usted también leyó la página escondida?, preguntó. El sacerdote la miró fijamente. Yo estaba presente cuando se escribió. Ese silencio fue más largo que cualquier oración. Esa noche, Clara no obedeció, como si una fuerza la guiara. Volvió a la cripta. Esta vez, no por curiosidad, sino por necesidad. Lo que vio allí cambió su fe para siempre. El ataúd de Sor Ángela estaba completamente abierto.
Pero el cuerpo seguía allí. No putrefacto. No consumido. Era como si nunca hubiese muerto. La piel tersa. Las manos cruzadas. El rosario intacto. Solo una diferencia. Los ojos. Abiertos. Y mirando directo al techo. Como si contemplara algo que nadie más podía ver. Clara se acercó con cuidado. El aire estaba helado. Denso. Cada paso sonaba como si pisara huesos secos. Cuando estuvo frente al cuerpo, se inclinó para observar mejor. Los ojos de Sor Ángela se movieron. Solo un poco. Apenas un temblor en la pupila izquierda. Pero fue suficiente. Clara retrocedió, tropezando con una lápida rota. Cayó al suelo y sintió un calor en la mano. Miró. Era sangre. Venía del altar de piedra. Unos metros más allá. Se acercó con el corazón latiendo con furia. Sobre la superficie sagrada, escrita con esa sangre espesa, aparecía una frase que no estaba allí la noche anterior. No cierres mis ojos. Aún no he terminado. Clara huyó. Pero mientras corría por el pasillo de piedra, oyó pasos detrás de ella. Lentos. Arrastrados. Como si el silencio se hubiera puesto de pie para perseguirla. Y al llegar a la puerta de su celda, encontró el rosario de Sor Ángela colgado del picaporte. Goteando. Episodio 6. La confesión que ella se llevó a la tumba. El convento ya no era un lugar de recogimiento. Era un contenedor de susurros. Un laberinto de sombras que espiaban desde las paredes. Clara no dormía. No comía. No rezaba. Solo buscaba. Y esa madrugada. ¿Lo encontró? Detrás del armario de cantos litúrgicos. Al fondo de la biblioteca. Una grieta en la pared reveló una cavidad oculta. Dentro, un pequeño baúl de madera tallado con símbolos que Clara no reconocía, pero que su cuerpo sí. Porque al tocarlo, su pulso se aceleró como si ya supiera lo que estaba a punto de leer. Abrió el baúl. Un cuaderno antiguo, encuadernado en cuero curtido. En la portada, escrito a mano, un título en latín. Confessio incompleta, Sor Ángela. Clara comenzó a leer a la luz de una vela temblorosa. Las primeras páginas eran relatos cotidianos, oraciones, arrepentimientos, penitencias. Pero a medida que avanzaba, la escritura se volvía más caótica, más desbordada, como si la pluma fuera guiada por una mano invisible. En una página casi desgarrada, leyó. Lo vi. En el espejo del confesionario. No era mi reflejo. Era un rostro cubierto de ceniza, con ojos blancos y una voz que no salía por su boca, sino por la mía. Me habló. Me pidió que lo guardara. Que fuera su tumba. Su caja fuerte. Su sagrario. Y acepté. Clara sintió un nudo en el estómago. La vela titiló. Volvió la página. Desde entonces, hablo lenguas que no conozco cuando duermo. La tierra debajo de mi celda se calienta como si algo respirara. Y cada vez que alguien muere sin confesar, lo oigo aullar dentro de mí. Ella cerró los ojos. Pero las frases seguían resonando como campanas rotas. Abrió la última página. Había un dibujo. Una figura femenina. Con un velo. Y 6 brazos. Extendidos en posición de cruz. Bajo la imagen. Una única frase escrita con lo que parecía ser sangre. La elegida vendrá sin saberlo. La profecía la habitará. Y yo, desde la muerte, le abriré la boca. Clara dejó caer el cuaderno. Retrocedió. Detrás de ella. Algo se movió. Volteó. El espejo de la biblioteca, una reliquia olvidada colgada desde hacía décadas, ahora mostraba algo imposible. No su reflejo, sino el rostro de Sor Ángela, que sonreía, con la boca completamente abierta. Episodio 7. La profecía que se activaba al ser leída. Durante siglos, las profecías han dormido en textos olvidados, esperando a alguien lo bastante inocente, o lo bastante desesperado, para pronunciarlas. Clara fue ambas cosas. La mañana siguiente, el convento celebró misa en completo silencio. El padre Lucio no subió al altar. Dijo estar enfermo. Pero algunas monjas aseguraron haberlo oído gritar en latín desde su celda. Palabras que no aprendió en ningún seminario. Clara, por su parte, no escuchaba ya con los oídos. Escuchaba con la piel, con la médula, con la sangre. Desde que leyó el diario de Sor Ángela, algo había cambiado. El aire se doblaba a su alrededor. Los crucifijos se inclinaban ligeramente cuando ella pasaba. Y al rezar, las velas parpadeaban aunque no hubiera viento. Pero lo más aterrador fue lo que sucedió al mediodía. Mientras limpiaba el coro, uno de los salmos antiguos se deslizó al suelo desde el órgano. Era un canto medieval prohibido, escrito con notación antigua. Clara no lo conocía, pero su boca sí. Sin entender cómo, comenzó a cantarlo. Una melodía ronca, inhumana, que no parecía salir de su garganta sino de algo que se servía de ella como instrumento.
Las paredes comenzaron a sudar. La cruz del altar principal giró levemente hacia ella. Y una de las lápidas del cementerio se quebró. Corrió fuera del coro, horrorizada. Pero al pasar por el jardín trasero, notó algo nuevo en la tierra, donde no debía haber nada más que raíces. ¿Alguien? ¿Ella? ¿Otra voz? Había escrito con ceniza. Una profecía no es palabra futura. Es memoria enterrada. Esa noche, Clara regresó a su celda y trató de dormir. No pudo. Soñó con fuego cayendo del cielo, con monjas llorando sangre, con su propio cuerpo abriéndose como un libro, mientras una voz leía en voz alta su nombre, pero no el que todos conocían. Uno escrito mucho antes de su nacimiento. Al despertar, encontró en su pecho una marca nueva. Una línea fina, roja, que no dolía pero ardía. Formaba una letra. Y no era letra humana. Clara entendió entonces, la profecía no la eligió. La profecía ya vivía dentro de ella. Solo necesitaba que alguien la activara. Y ella, la había leído en voz alta. Episodio 8, el cura que sabía demasiado. Desde hacía 3 días. El padre Lucio no salía de su celda. Las hermanas del convento hablaban en susurros. Cruzaban miradas de inquietud y evitaban acercarse a la puerta de madera oscura, detrás de la cual se oían lamentos que no parecían de este mundo. A ratos, se escuchaban golpes secos, como si el sacerdote luchara contra algo invisible. A otros, simplemente, reía. Clara no podía ignorarlo. Algo dentro de ella, la misma fuerza que ahora la hacía hablar en sueños y encender velas con solo tocarlas, la empujaba hacia él. No por compasión, por destino. La noche cayó como una tela sucia sobre el convento. Clara bajó sin hacer ruido por el pasillo de piedra. Se detuvo ante la puerta de la celda del padre Lucio. Tocó una vez. Silencio. Tocó de nuevo. Y entonces escuchó su voz. Apenas un hilo. No entres. No debes verme. Ya no soy solo yo. Pero Clara empujó la puerta. El olor la golpeó primero, incienso, sudor, y algo más, algo metálico. El sacerdote estaba encorvado en la esquina, cubierto con su sotana rasgada, escribiendo con la punta de un crucifijo roto sobre las paredes. La celda estaba cubierta de símbolos. No eran cruces, eran círculos entrelazados, ojos sin párpados, nombres sin vocales. ¿Qué le ocurre?, susurró Clara. Él se volvió lentamente. Tenía los ojos inyectados en rojo, pero no de furia, de terror. Leí demasiado, dijo. La última página no era un final. Era una llave. Le mostró su pecho. Tenía la misma marca que Clara, pero más grande, ardiendo, palpitando como una herida viva. Ellos me enseñaron mi verdadero nombre. Uno que no se pronuncia en esta tierra. Uno que abre puertas bajo el altar. Puertas que Dios quiso sellar. Clara sintió que el suelo bajo sus pies se movía, como si algo se agitara debajo, buscando salida. ¿Quiénes son ellos?, preguntó, con voz quebrada. Lucio rió, con la voz de un niño y un anciano al mismo tiempo. Los que estuvieron antes de los ángeles, antes del verbo, antes del primer hágase. De repente, un espejo de mano sobre la mesa del sacerdote se quebró sin que nadie lo tocara. Clara vio su reflejo dividido en 6 fragmentos. Y en cada uno, sus ojos no eran suyos. Padre Lucio, ¿cómo detengo esto? Él la miró con compasión. O con lástima. Tú no lo detienes. Clara, tú eres lo que empieza. Episodio 9, cuando el suelo ya no acepta muertos. El cementerio del convento siempre había sido un lugar sagrado. Las monjas lo limpiaban con devoción. Rezaban en sus pasillos de piedra y dejaban flores en las tumbas cada domingo. Pero esa semana, el suelo dejó de obedecer. La primera fue Sor Mariana. Murió de un paro súbito mientras rezaba el rosario, sin haber mostrado signos de enfermedad. El padre Lucio, más delgado, pálido, y con la voz hueca, presidió la misa con las manos temblorosas. Al anochecer, 4 hermanas bajaron su ataúd a la tierra, en una tumba recién abierta junto al muro norte. Pero a la mañana siguiente, el ataúd apareció sobre la hierba, intacto, como si el suelo lo hubiese escupido. Las hermanas pensaron que había sido un acto vandálico. Cavaron más profundo. Lo enterraron otra vez. Y al amanecer, el ataúd volvió a aparecer. Clara, desde su ventana, lo vio todo. Sabía que aquello no era una casualidad ni una burla. Era una advertencia. El suelo ya no quería más cuerpos. Esa noche, bajó sola al cementerio. Llevaba en la mano el diario de Sor Ángela, que ahora parecía más caliente que nunca, como si latiera. Se arrodilló junto a la tumba rechazada y susurró. ¿Qué estás intentando decirnos? El aire cambió. Ya no era la brisa fría de la noche.
Era un soplo caliente y denso, como el aliento de un horno antiguo. La tierra comenzó a resquebrajarse bajo sus rodillas. Retrocedió, pero no huyó. Del suelo surgió una grieta. Clara pensó que era otro temblor, hasta que vio dedos huesudos, frágiles, saliendo como raíces al revés. No buscaban el cielo, buscaban algo más cercano, algo vivo. La tierra no solo rechazaba muertos, estaba hambrienta de vivos. Clara gritó, pero su voz fue tragada por la noche. Corrió hacia la capilla, jadeando, con la certeza de que la profecía había cruzado una nueva frontera. Y cuando llegó al altar, lo vio, escrito con barro y sangre, tallado en el mármol. No se puede enterrar lo que aún respira. Desde ese momento, ninguna tumba volvió a cerrarse, y ninguna muerte en el convento volvió a ser silenciosa. Episodio 10. Las manos que salieron de la tierra. A las 3:07 de la madrugada, Clara se despertó empapada en sudor, con el corazón latiendo como si estuviera huyendo de algo que aún no había llegado. Pero no era un sueño lo que la había despertado. Era un sonido real, un roce, como uñas rascando piedra, y un leve campanilleo, metálico, irregular. Se acercó a la ventana de su celda con los pies descalzos, temblando. Afuera, el cementerio parecía dormir bajo la luz pálida de la luna. Todo estaba en silencio, hasta que lo vio. Una figura blanca, lenta, doblada como si cargara siglos en la espalda. Salía desde la tierra frente a la tumba de Sor Ángela. No la cavaba, no la rompía, simplemente emergía, como si la tierra la devolviera sin resistencia. Clara no podía moverse. La figura alzó la cabeza. No tenía rostro, solo una piel estirada, grisácea, cubierta por un velo raído. Pero en su cuello colgaba un objeto que Clara reconoció de inmediato, el rosario de Sor Ángela. La figura sostenía algo en las manos. Un pequeño paquete envuelto en tela oscura, manchado de barro y sangre seca. Lo colocó sobre una lápida y luego se quedó inmóvil, como esperando ser visto. Clara, impulsada por una fuerza que no comprendía, bajó corriendo con una linterna en la mano. Cuando llegó al cementerio, la figura ya no estaba, pero el paquete sí. Lo desató con dedos temblorosos. Dentro, había una hoja arrancada de un evangelio antiguo, pero no estaba escrita con palabras. Estaba cubierta de símbolos tallados con cuchillo. Cada símbolo era una herida. Y en el centro, una frase tallada con más fuerza que el resto. Todavía no han leído todo. La hoja tembló en sus manos. Y detrás de ella, Clara sintió un aliento caliente en la nuca. Se giró de golpe. Nadie. Pero al mirar hacia la tumba de Sor Ángela, vio lo imposible. Dos manos salían lentamente desde el interior. No se agitaban. No arañaban. Solo esperaban. Abiertas. Como si supieran que alguien, ella, debía tomarlas. Clara retrocedió, con el corazón a punto de estallar. Y desde la tierra, una voz se alzó, débil, pero nítida. ¿Vas a dejarme sola otra vez? Clara. Episodio 11. La oración que abre la puerta. El amanecer llegó sin luz. Un cielo denso y metálico cubría el convento, como si Dios hubiese retirado su rostro. Las monjas caminaban en silencio, más por miedo que por devoción. Algo estaba cambiando, y ya nadie podía fingir que no lo sentía. Clara guardaba la hoja envuelta que había hallado junto a la tumba. Aquellos símbolos tallados en carne viva no eran simples marcas. Eran una oración, rota. Una plegaria incompleta que exigía ser finalizada. En la biblioteca, entre manuscritos olvidados, encontró una pista, un libro prohibido, encadenado a una repisa oxidada, cubierto de polvo y salmos rasgados. Lo abrió con cuidado, como si tocara una herida antigua. Dentro, una ilustración iluminada mostraba un altar partido. Y debajo, una oración dividida en dos partes. La primera coincidía exactamente con los símbolos sangrientos de la hoja, pero la segunda parte faltaba, hasta que Clara vio una nota al margen, escrita con letra apurada. La oración completa solo puede leerse frente al altar original, el que duerme bajo el mármol, el que fue sellado con clavos y mentiras. Ella entendió. El verdadero altar no era el que veían cada día. Era el que estaba debajo, el que el convento había enterrado cuando llegaron los nuevos tiempos y las nuevas reglas. Esa noche, Clara descendió sola al sótano prohibido, allí donde las piedras no reflejaban sonido y el aire olía a historia podrida. Quitó las losas una a una, con las uñas y la desesperación, y lo encontró, un altar antiguo, cubierto de inscripciones borradas, envuelto en polvo y musgo. A su alrededor, fragmentos de huesos, telas litúrgicas, y algo que parecía una lengua seca.
Clara colocó la hoja ensangrentada sobre la piedra. Se arrodilló. Y recitó. No desde su memoria. Desde su cuerpo. Las palabras no eran suyas. Pero salían de su boca como un río invocado. Al completarlas, el altar crujió. La piedra se agrietó. Y del centro, brotó un hilo de humo negro que se enroscó alrededor de su garganta. La capilla de arriba tembló. Las cruces giraron solas. Y en la habitación del padre Lucio, los cuadros religiosos se desprendieron de las paredes con un estallido seco. Desde las grietas del altar, una voz emergió como un gemido milenario. Ahora la puerta reconoce tu voz. Clara retrocedió. Todo su cuerpo vibraba. Su piel ardía. Porque acababa de abrir algo que no debía ser abierto. Y lo que fuera que estaba al otro lado, ya venía en camino. Episodio 12, la tumba vacía. La celda sangrienta. Al alba. El convento temblaba con una inquietud que no podía explicarse con palabras ni exorcismos. Las campanas no sonaron esa mañana. Nadie se atrevió a tocarlas. La noticia se extendió como un susurro envenenado. La tumba de Sor Ángela estaba vacía. Las hermanas, convocadas por la Madre Superiora, se arrodillaron alrededor del ataúd abierto. Las manos temblorosas de la madre rozaban los bordes de la madera, como si buscara una explicación escrita en los nudos del roble. ¿Quién la desenterró?, preguntó. Más a Dios que a las demás. Pero todas sabían que nadie había entrado allí desde hacía días. Nadie, salvo la propia tierra. Clara, de pie al fondo, no dijo una palabra. Su piel seguía marcada por el rezo maldito que la noche anterior había despertado algo dormido. Su garganta ardía. Sentía que ya no hablaba como antes, como si su voz perteneciera ahora a otra cosa. Quizás, se atrevió a decir, ella nunca estuvo realmente muerta. Nadie respondió. Pero en los ojos de algunas monjas, la duda se clavó como una astilla. Esa tarde, Clara rompió otra regla, se adentró sola en la celda que había pertenecido a Sor Ángela. Una habitación cerrada desde el día de su muerte. Sellada por orden del padre Lucio. Forzó la puerta con una llave robada del confesionario. El olor la golpeó como una bofetada, incienso rancio. Húmedo. Y sangre, demasiada sangre. La celda estaba cubierta de marcas. Las paredes arañadas como si una criatura hubiese intentado salir. En el suelo, restos de cera negra, pétalos secos. Y en la esquina, una manta doblada con algo dentro. Clara se arrodilló y la abrió. Un velo, el mismo que vio en la figura blanca que emergió del cementerio. Y junto a él, escrito con sangre, directamente sobre el suelo. Ella no fue la primera. Ni tú serás la última. Clara se levantó, tambaleante. En el espejo del tocador, roto, oxidado, no vio su reflejo. Vio la celda, idéntica, pero con Sor Ángela sentada en la cama, mirándola fijamente, con una sonrisa que no era humana. La visión desapareció en un parpadeo. Pero cuando Clara quiso salir, encontró la puerta cerrada. Y desde dentro del armario, algo comenzó a golpear. 1, 2, 3 veces. Después, una voz ahogada, con un timbre que le heló el alma. Susurró. Gracias por volver a casa. Clara. Episodio 13. El mapa escrito en heridas. La puerta no cedía. Clara golpeaba con las manos, con los pies, con el alma entera. Pero la celda no respondía. El aire se volvía cada vez más espeso, como si respirara barro en vez de oxígeno. La voz desde el armario se había callado, pero no la presencia. Algo estaba allí, al acecho, esperando. Se arrojó al suelo buscando un resquicio por donde escapar. Y fue entonces cuando lo vio. Su brazo. No sabía cuándo había comenzado. Pero ahora estaba claro, marcas finas, rojizas, como cicatrices recientes. Recorrían su piel desde el hombro hasta la muñeca, dibujando líneas sinuosas que se cruzaban, se bifurcaban, formaban algo. Un patrón. Un mapa. Tocó las marcas con dedos temblorosos. Y al hacerlo, sintió una punzada en la espalda, como si otra marca idéntica estuviera formándose allí, justo entre los omóplatos. El ardor era insoportable. Cayó de rodillas, jadeando. En el suelo, la sangre que salía de su nariz dibujó por sí sola un punto sobre el polvo. Un punto que coincidía con el centro del mapa en su brazo. Y entonces lo entendió. No era un mapa geográfico. Era un plano del convento. De sus pasillos, sus criptas, sus cámaras secretas. Pero había algo más, una sección que no reconocía. Un pasadizo oculto, sellado por siglos. Debajo de la capilla antigua. La tierra lo había dibujado en su cuerpo. La profecía lo estaba guiando. De pronto, la puerta se abrió sola. Sin un crujido. Sin aviso. Como si algo al otro lado hubiese decidido dejarla salir. Clara corrió.
Recorrió el convento con los ojos enrojecidos y el corazón latiendo con un ritmo que ya no parecía humano. Buscó la entrada. Las marcas la ardían más cuando se acercaba al claustro sur. Y allí, detrás de un muro agrietado por el tiempo, encontró una inscripción apenas visible. Aquí fue sellada la lengua del primer testigo. Con una piedra rota, golpeó hasta romper la pared. Detrás, un pasillo de escaleras descendía hacia una oscuridad sin fondo. Antes de bajar, se detuvo. Volvió a mirar su brazo. Una nueva línea acababa de aparecer, aún sangrante, que no estaba allí minutos antes. Conducía directamente al centro del mapa. Y al lado, una palabra escrita en carne viva. Una palabra que no recordaba haber aprendido, pero que su boca susurró como si la hubiera dicho toda la vida. Malcor. El suelo tembló. La luz parpadeó. Y desde el pasillo, una voz surgió. Ronca, desgarrada, como nacida del barro primigenio. Has despertado la ruta. Ya no hay regreso. Episodio 14. El secreto era un nombre. Clara descendía por los escalones como si cada peldaño se deshiciera bajo sus pies. El aire se volvía más espeso, más denso, casi líquido. Las paredes lloraban agua negra. Y el silencio no era total, estaba lleno de ecos antiguos. Voces atrapadas entre piedra y pecado. No sabía cuánto tiempo había bajado. Quizá minutos, quizá siglos. Al llegar al final del túnel, encontró una cámara circular, sellada con un arco cubierto de símbolos que ya no parecían humanos. En el centro, un altar de piedra tallado con figuras distorsionadas de ángeles, pero ninguno tenía rostro. Encima del altar, una figura la esperaba. Era Sor Ángela, o algo que quedaba de ella. Sus ojos no eran ojos. Eran dos cavidades donde ardía una luz pálida, como fuego sin llama. Su cuerpo flotaba apenas sobre el suelo, envuelto en un velo grisáceo que se movía con vida propia. Has llegado tarde, dijo con voz doble, como si hablara una multitud a través de una boca. Clara no retrocedió. Las marcas en su brazo ardían, vibraban, empujándola hacia el altar. ¿Quién soy?, susurró, con la garganta seca. La figura sonrió, no con ternura, sino con un reconocimiento que venía de otro tiempo. No importa quién fuiste, solo importa lo que fuiste hecha para recordar. La figura señaló el altar. Clara se acercó. En la piedra había una palabra escrita con algo que no era tinta. Era sangre, y no estaba seca. Una sola palabra. Un nombre. Y en cuanto lo leyó, todo tembló. El convento, la tierra, los crucifijos en la capilla, los espejos, los muros, los huesos, todo se estremeció al escuchar. Después de siglos, lo que había sido olvidado a la fuerza. El Rhain. Clara cayó de rodillas. La palabra vibraba dentro de ella, como si hubiese sido parte de su alma desde antes de nacer. Las marcas de su cuerpo ardieron al rojo vivo. Su piel se rasgaba desde dentro. Ese es tu verdadero nombre, dijo Sor Ángela. El que Dios borró. El que la Iglesia selló. El que los ángeles temen repetir. Clara gritó. No de dolor, de reconocimiento. Las visiones llegaron todas juntas, un altar en llamas. Una niña gritando entre coros rotos. Un libro cerrado con carne. Un ángel que lloraba frente a un espejo. Y un Dios que, en lugar de hablar, se inclinaba. ¿Qué soy?, preguntó Clara, entre lágrimas. Eres la última palabra, respondió la figura. Y acabas de ser pronunciada. Una cruz se partió en dos en algún lugar sobre sus cabezas. Y el pasillo detrás de ella, desapareció. Episodio 15, cuando Dios bajó la cabeza. El mundo sobre el convento se oscureció sin que cayera la noche. Las nubes se cerraron como párpados. Las campanas se quebraron en silencio. Y el agua bendita comenzó a burbujear como si hirviera por dentro. Las monjas, al ver que los crucifijos caían de las paredes uno a uno, corrieron al altar. Pero lo que hallaron fue peor que el vacío. La cruz principal se había inclinado hacia el suelo. No por el peso, no por el tiempo, sino como si se estuviera rindiendo. Abajo, en la cámara sellada, Clara ya no era Clara. Se arrodillaba sobre el altar de piedra con la palabra maldita aún ardiendo en su carne, el Rhain. Su aliento abría grietas en el suelo. Su sombra ya no la seguía, se adelantaba. Y a su alrededor, el eco del nombre olvidado latía como un corazón enterrado. Frente a ella, la figura de Sor Ángela comenzó a descomponerse. Sus ropajes se deshacían como ceniza húmeda. Su rostro, al fin visible, no era de esta tierra. Era una mezcla imposible de ternura y tormento. De madre y mártir. De mujer y algo más antiguo que la palabra. ¿Por qué yo?, susurró Clara con voz de muchas. ¿Por qué no me dejaste vivir sin saber? Porque nadie escapa del nombre que fue escrito antes del primer día, respondió la figura. Tú no fuiste elegida,
Tú fuiste escrita. El altar tembló. De sus grietas comenzó a brotar una sustancia espesa, dorada, como sangre de ángeles olvidados. La piedra hablaba, gritaba. Arriba, las paredes de la capilla crujieron como huesos rotos. El padre Lucio, temblando, se postró en el suelo. «Perdónanos», lloró. Ella no lo sabía, no sabía lo que era. Y entonces sucedió lo que ningún ser vivo había presenciado jamás. La cruz, ante todos, bajó la cabeza. No fue una caída, fue un acto consciente, un gesto de rendición. Clara se puso de pie, iluminada desde dentro por una luz que no quemaba, sino que revelaba. Su voz ya no era suya, pero salió de su boca como una promesa. El silencio ha terminado. Los vitrales estallaron. Las puertas del convento se abrieron solas, lanzando una ráfaga de viento tan antiguo que el polvo se arrodilló. Y en cada rincón del lugar sagrado, se escuchó una sola frase. La tumba ha hablado. La profecía ha caminado. Y el cielo, por primera vez, ha escuchado en silencio.